Quiero compartir con ustedes una palabra que después les decir en qué momento, cuál fue exactamente, pero una palabra que el Señor me dio a mí. Yo le pedí una palabra para mí. A veces me vuelvo medio egoísta, ¿vio? Entonces pedí una palabra para mí. Y Él me dio una palabra para mí. Pero después dije, bueno, no, si es para mí no la comparto. Pero después, como le decía hoy a la mañana, después me agarró la cosa de decir, bueno, no tengo que ser tan egoísta. Así que decidí compartirla con todos, así que hoy le voy a compartir esa palabra. Lleva por título, Te enseñaré el camino. Te enseñaré el camino. Una de las cosas que nos cuesta, por lo general, es tomar decisión por qué camino ir. Es decir, puede ser que algunos sean mucho más rápidos en tomar las decisiones, decir, sí, siempre saben, hacen, pero después vienen los problemas, ¿no? Dice, sí, yo sabía, pero me falló. Entonces, ¿cómo hacer para que no te fallen las decisiones que tomas? Bueno, hoy el Señor nos va a hablar en esta palabra, y la palabra específica, cuando lleguemos, y yo se lo voy a ir explicando, es esta: yo te enseñaré el camino. Amén. Vamos a ir al libro de Salmos. Salmos, eso está en la mitad de la Biblia. Salmos 32. Andamos cerca hoy, Lili, con vos. Vos estabas en el 31 y yo estaba en el 32. Para mí que hay algo, Para mí que pasa algo por ahí, Lo shipeo, diría mi hija. No sé qué quiere decir, pero ella lo entiende. ¿Están allí? Salmo 32. Vamos a comenzar en el versículo 1 y dice así. Le voy a estar leyendo una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Es lo mismo que la Reina Valera, nada más que con un lenguaje más actualizado. Desaparecen los eis del antiguo castellano y están nuestras palabras más comunes. Dice así: ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Diga conmigo, total transparencia. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles para el ser humano es tener una vida de total transparencia? ¿A que no sabe por qué? Porque el diablo nos pone en la mente la mentira de que mejor es mentir, engañar, ocultar, que vivir en una total transparencia. Pero acá dice, como decía, que nosotros somos benditos porque podemos llevar una vida de total transparencia. Versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Es decir, que estaba enfermo, dolorido, consumido, gemía de dolor y además dice que todas sus fuerzas se fueron. Esa era la condición que estaba. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me castigaste duramente. ¿No dice así? Qué lástima, yo tenía unas ganas que... ¿No dice así? Dice, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¡Aleluya! Eso hace el Señor. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Y esta es la palabra que el Señor me dio a mí y hoy la traigo. Y dice así, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero
para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. La versión Reina Valera dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el mulo o el caballo, que no tiene entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos. Lo de todo lo puse yo. Ustedes, los que le obedecen, griten de alegría. Ustedes, de corazón puro. Amén y amén. Aleluya. Señor, yo te pido que nos hables a través de esta palabra, que puedas guiarnos, Señor, y que podamos comprender, entender todo lo que tú quieres enseñarnos, para que podamos reflejar esa vida transparente, la cual tú trajiste para nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Este es un salmo que escribió por revelación del Espíritu Santo David. Este David era aquel del cual Dios dijo que había encontrado o hallado un hombre conforme a su corazón. Dios dijo, no lo dijo alguien, lo dijo Dios mismo. Dijo: encontré, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Encontrar o poder llegar a ser o tener un corazón conforme de Dios, créame, debe ser algo realmente muy, pero muy difícil. Porque ¿quién puede llegar a tener el corazón como el de Dios? ¿De qué manera puedo hacer para llegar a que Dios diga semejante cosa? Si yo me comparo un corazón mío con cualquier cosa cercana a Dios, ya es un desastre. Imagínese si lo quiero comparar con el de Dios. Imposible. Sin embargo, Dios dice de este hombre, que era igual a usted, igual a mí, dice que Él halló en él un corazón conforme al de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que pasa, que sucede, que nos sucede, como le decía recién, es que la realidad es que todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Todos pecamos. Pecar básicamente es errar al blanco, según la etimología de la palabra. Pero por supuesto, cuando hablamos de pecar, estamos hablando de salirse de la voluntad de Dios y caer en la voluntad del diablo. Porque no hay término medio. No, yo no peco ni dejo de pecar. ¿En dónde anda? Porque no hay término medio. Jesús dijo: el que no es con nosotros, contra nosotros es. El que nos junta, desparrama. O sea, no hay posibilidad de yo soy gris. No, sos blanco o sos negro con Dios. No hay grises. No es que, bueno, yo me porto bien. O aceptaste a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador completo y total, o lamentablemente estás bajo el poder, autoridad y señorío del diablo y te vas a una muerte eterna, al infierno y punto. No le dé más vuelta. No, yo me voy a quedar en el purgatorio. No sé quién inventó el purgatorio, porque acá no existe. Es como para darle un poco de changüí a los pecadores, ¿vio? Entonces, bueno, le damos un changüí a los pecadores. No existe. O te vas al cielo o te vas al infierno. ¿Está bien? Ahora, nosotros que somos carne, pecamos, claro que pecamos. El punto no es que pequemos. El punto es que tratamos de que nadie se dé cuenta. Tratamos de ocultarlo. Tratamos de decir que nadie se entere. Y vivimos en la mentira de que nadie se entera de que somos pecadores. Y si alguno me descubre, enseguida lo justifico y le echo la culpa a otro. Porque lo importante no es haber pecado, sino saber quién es el culpable. Entonces le echo la culpa enseguida. Siempre encuentro a alguien. Y por lo general termina siendo Dios. Pero siempre encuentro a alguien. Me justifico, y en ese justificarme
empiezo a poner excusas. Lo que pasa es que... Y en el pecado no hay excusa, es pecado. La clave de por qué David, o por qué Dios dijo de David que tenía un corazón conforme al de él, no es porque no era pecador. David pecó y mucho, muchísimo. Entre esas cosas, por ser livianito lo que le voy a decir, se le ocurrió meterse con una mujer casada y para evitar confesar lo que había hecho, como la mujer quedó embarazada, mandó a matar a su marido. Y usted dice, ¿y ese tenía el corazón conforme a Dios? ¡Madre mía! Era un asesino. Ajá. Ese tenía el corazón conforme a Dios. Quiere decir que no estamos hablando de ser perfectos en cuanto a no pecar. Tiene que haber otra característica. Tiene que haber otra cosa de parte de David que lo hizo, que Dios lo mirara y dijo, este tiene un corazón conforme al mío. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que vio Dios en David? Bueno, lo que vio Dios en David fue esto que él declaró en Salmo 32. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Quiere tener un corazón al cual Dios mire y diga, me agrada? Me agrada. Me agrada. Entonces lo que tiene que hacer es no ocultarle a Dios su culpa. No oculte su pecado. Porque el hecho que usted oculte su pecado no quiere decir que Dios no lo vea. Dios lo ve igual. Solamente sabe que usted es un mentiroso, un engañador. Solamente mira y dice, este mentiroso, engañador, embustero, hipócrita. Así le decía Jesús a los religiosos, ¿no? Casualmente fueron los que lo crucificaron, por cierto. Entonces, ellos decían que amaban a Dios, pero sus obras eran malas. Entonces les llamó hipócritas. Entonces cuando Dios mira el corazón, dice, ¿y qué? ¿Qué dice después? ¿Qué diría de tu corazón? ¿Te llamaría David? A Jesús le decían hijo de David. ¿O qué te diría? El punto es que el gran secreto para agradar a Dios no es no pecar, sino no tratar de engañarle ni ocultarle nuestra culpa. Nosotros tenemos que entender que somos una semilla. Míralo a alguien que tenga cerca y decirle, sos una semilla. Si se ofende, ahora yo se lo explico, no se haga problema. Si por ahí dice, ¿cómo me va a decir semilla a mí? Yo ahora se lo explico, no se ofenda. Semilla es todo aquello que se siembra, ¿verdad? ¿Se puede comer? Sí, claro. Pero no es la idea de lo que vamos a explicar ahora, sino que es una semilla para sembrar. Entonces, yo me puedo sembrar y la realidad es que me estoy sembrando todos los días, todo el momento, en todo lugar. Siempre me estoy sembrando. Siempre. Haga lo que haga, me siembro. No puedo evitar sembrarme, porque Dios nos hizo semillas. Cuando usted lee Génesis, va a leer que todo lo que creó Dios lo hizo con semilla adentro. Todo tiene semilla. Todo ser viviente tiene semilla. ¿Está bien? Entonces, somos semilla y nos sembramos. Cuando hablamos, cuando miramos televisión, cuando miramos el celular, cuando nos relacionamos, cuando trabajamos, cuando comemos, hasta cuando dormimos somos semilla. Si uno ronca mucho, sabe lo que dice el que está al lado, ¿no? Entonces, siempre estamos sembrándonos. El punto no es lo que sembramos, sino lo que cosechemos. Cuando yo le digo a usted que su ofrenda tiene que germinar, tiene que producir, es porque usted tiene que elegir qué cosecha quiere cosechar. Si usted siembra algo que realmente usted espera cosechar, entonces usted ha elegido la semilla. Pero si usted tira cualquier cosa, usted no sabe ni siquiera lo que va
a cosechar. Entonces, ¿cómo va a hacerlo así? El hombre de campo no tira cualquier cosa. ¿Qué hay acá? No sé, va a tirarla en el campo a ver qué crece. No. Ahora, si usted en el campo echa semilla de cardo, ¿usted va a cosechar papa? No, ¿verdad? ¿Qué va a cosechar? Espinas. Espinas. Entonces necesito aprender a sembrar. Y yo soy una semilla en este mundo. Me siembro en quienes me rodean constantemente. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Una de las cosas que me encanta son los cristianos que vienen a la iglesia, son santidad caminando, maravillosos, porque creen que acá Dios los ve. Y claro, Dios los ve acá. Y se van de acá y ahí es donde creen que Dios no los ve. Y creen que no los ve cuando andan con sus amigos, no los ve cuando andan Pero Dios está ahí con ellos. Está ahí al lado de cada uno de nosotros. Y Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Entonces dice, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo, eso también segará. Así que la pregunta sería, ¿qué está sembrando? ¿Qué está sembrando? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, hay dos opciones. O siembro para la carne, o siembro para el Espíritu. ¿Está bien? Si ando por ahí desordenadamente, y cada uno le puede poner a ese desordenadamente lo que mejor le guste, usted no va a poder cosechar una vida ordenada, próspera, con trabajo, con bendición, con familia unida. Usted no va a poder cosechar eso porque usted anda en desorden. Va a cosechar desorden. Es que mis hijos andan en cualquiera. ¿Y qué estuviste sembrando en tus hijos? Es simple. ¿Qué sembraste? Bueno, pero yo no sabía esto. Amén. A partir de hoy podés empezar a sembrar bien. A partir de hoy vas a poder sembrar bien. David sabía que era pecador. Él se sabía pecador. Pero como muchos otros, no quería que se descubriera. No quería que otros lo supieran. Es decir, él no quería confesar que era pecador. Pero era pecador, claro que era pecador. Entonces, dice que, y acá quiero enseñarles algo muy poderoso, que no todos lo saben, pero que está escrito, así que no voy a inventarles nada. Él dice que su cuerpo padecía la consecuencia de ser pecador. Pero no solamente de ser pecador, sino de tener pecado oculto. Ese es el problema. Entonces su cuerpo padecía, al grado tal que dice que se consumía su cuerpo, gemía de dolor. Es decir, estaba pasando por una situación físicamente muy, pero muy mala. Dice allí, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mis fuerzas se fueron, se quedó sin fuerzas. Lo que primero quiero que entiendan de esta palabra es que el pecado no confesado, la no confesión del pecado trae enfermedad física, trae dolores físicos, trae muerte física y espiritual. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben? En una oportunidad le trajeron a Jesús un paralítico. Y usted dice, es un paralítico. ¿Es paralítico? ¿Qué tiene que ver eso?
Bueno, a él le trajeron un paralítico. Y estaban todos allí reunidos, era la casa de Pedro. Jesús estaba predicando en la casa de Pedro. Y había muchísima gente, tanta que cuando venían dos amigos, bueno, digo dos, pero creo que eran tres en total, que traían a este paralítico, lo traían en una especie de camilla, porque obviamente no podía caminar, y lo quisieron traer y ponerlo delante de Jesús para que Jesús orara por él y lo sanara, ¿sí? Pero no pudieron entrar, entonces lo bajaron desde el techo. Hicieron un agujero en el techo, lo bajaron. Cuando Jesús lo ve, en lugar de decir, como solía decir, ¿qué quieres que te haga? O simplemente decir, levántate y anda, y todas esas cosas que hemos visto de Jesús, ese día lo miró y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y yo me imagino a los amigos de arriba y dicen, no, pero es paralítico, quiero que lo sanen o que le perdonen los pecados. ¿No? Cualquiera diría eso. Yo te lo traje para que sane, no para que le perdonen los pecados. Deja los pecados, no hay problema con los pecados. Yo quiero que camine. Pero Jesús le habló a la necesidad de ese hombre. Él supo que él no estaba enfermo por una situación física, sino que estaba paralítico por los pecados ocultos que tenía. Ni sus amigos conocían esos pecados. Así que Jesús, que por supuesto delante de él nada podemos ocultar, lo vio y dijo, hay pecados que perdonar aquí. Y entonces le perdonó los pecados y todos lo miraron y los fariseos dijeron, ¿cómo? Entonces se asombraron todos de eso y él dijo, ¿qué les pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Para que sepan, y le dijo entonces, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En ningún momento le dijo que sea sano. No habló de sanidad en ningún momento. No reprendió a ningún espíritu de enfermedad. Él lo que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento se levantó, tomó su lecho y se fue. El no confesar, el guardar, el ocultar pecados trae enfermedad al cuerpo. Es algo que necesitamos entender. Lucas 5:18, el relato dice así, muy breve. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Nunca habló de sanidad. Jesús supo que su problema no era físico, sino un problema espiritual que acarreaba a raíz de sus pecados. Ahora, la idea no es que nosotros estemos ahora condenados. Entonces yo vengo acá y empiezo a acusar a todos que son pecadores. La idea no es que Jesús no vino para acusar, ni Dios está parado en un lugar de acusarnos de pecadores, porque ya sabe que somos pecadores. De hecho, todo esto comenzó con un pecado. Él sabe absolutamente en qué condición estábamos. Y estando nosotros muertos en delitos y pecados, así dice la palabra de Dios, Él decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos de esa condición en que estábamos de delitos y pecados. Así que Dios no quiere simplemente que nosotros vengamos a decir que, Señor, soy pecador, y entonces Él te marca así con el dedo y dice, te vas al infierno. No es la idea de Dios. La idea de Dios es que tú puedas confesar, que puedas dejar de ocultar tu culpa, para que entonces, al hacerlo, abras la puerta
y Él envía a Jesús a tu vida que limpie tus pecados. Ese es el propósito. El propósito no es condenarte, el propósito es limpiarte, sanarte y salvarte. El Señor vino para eso, vino para limpiarnos, vino para perdonarnos, vino aún para restaurar la relación que teníamos con Dios, que estaba rota. Dios no me oye, claro, porque está la relación trunca, rota. Necesitamos que Él venga, nos limpie, quite todo ese pecado. Y entonces, ahora pueda venir de nuevo el Espíritu Santo sobre nosotros y en nosotros, y esa relación vuelva a ser real. Porque Dios se comunica con su Espíritu. Amén. ¿Cuál es nuestra parte entonces en todo esto? Nuestra parte es arrepentirnos. Arrepentirnos. El arrepentimiento es lo que abre la puerta. El arrepentimiento es lo que nos permite llegar a recibir a Jesús. Jesús viene a un corazón arrepentido. Por eso dice que resiste a los soberbios. Pero, ¿qué hace con los humildes? No, los humildes. Tantos años al lado mío y todavía no sabe la diferencia. En otras palabras, el arrepentimiento, nuestra parte, es declarar que somos culpables de pecado, confesarnos pecadores. Esto permite entonces que Dios envíe al Salvador. Porque claro, una vez que nos vemos culpables, nos damos cuenta que no nos podemos limpiar solos. No basta que me ponga debajo de la ducha. Y no sirve comenzar a rezar 400 cosas que inventaron los hombres por ahí para que repitamos. Tampoco te limpia de nada, te ensucia más todavía. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay perdón de pecados. Y sin ese perdón, sin esa limpieza, el poder del pecado que trae enfermedad, dolor, muerte, muchísimos dolores en los huesos, en las coyunturas, todos esos vienen del pecado oculto. El viernes, Marta Sánchez, la hermana, nos daba un testimonio en su familia, su sobrina, creo que era su sobrina si no me equivoco, y el hijo de su sobrina, por un tema espiritual, le había agarrado, según los médicos, artrosis, y estaban todos con las manos así torcidas, todo no lo podía enderezar, todo duro, unos dolores terribles. Pero entonces vinieron a Dios y en oración ellos aceptaron, vino Jesús, los limpió y al otro día no tenía más nada. Amén. Desapareció todo, ya podíamos ver todo limpio. Amén. Eso no era artrosis, o por lo menos no era una artrosis de la que los médicos hablan, era un problema espiritual. Amén. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos. Vamos a repetir eso, me gusta que lo digamos con nuestras voces para que se llene nuestra boca de esto. Dígalo, por favor. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Yo no sé si usted entiende la palabra refrigerio como la entiendo yo o como la palabra de Dios lo dice. Porque usted pensará quizás que un refrigerio es cuando te dan unas galletitas y una gaseosa y me dieron un refrigerio. No. Un refrigerio, bíblicamente hablando, es mucho más. Un refrigerio es un tiempo de paz, de completa y absoluta paz. Es un tiempo de sanidad completa y absoluta. Es un tiempo de tranquilidad mental, donde no estás constantemente con alguna situación, problema o miedo de lo que vaya a pasar. Es un tiempo de prosperidad en todas las áreas. Es un tiempo de bonanza en todas las cosas. ¿Me va entendiendo?
Eso es un tiempo de refrigerio. Un tiempo de refrigerio es cuando todas las cosas se ponen de tal manera que podemos estar como en el jacuzzi, con el jugo de naranja acá al lado y mirando el... ¿Está bien? O sea, no es fácil estar así. Porque algunos hasta logran estar en un lugar como ese, pero su cabeza está en otro lado. Y cuando vuelva, y aquello, y el otro, y esto, y si cuando vuelvo aquel me hizo la cama y yo ahora me encuentro... O sea, lleno de miedos, de temores, o sea, no se trata de eso. Se trata de poder estar en paz. En paz. En paz. Pero ahora viene el aumento de la luz. Pero estoy en paz. ¿Pero puedo estar en paz a pesar de eso? Sí. Tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio. Dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, viene Jesús. Y de Él, del Señor, vienen los tiempos de refrigerio. Confesar los pecados, hermanos, no es acordarse de todos los pecados. Si tenemos que hacer eso, dice la palabra que el justo más justo peca 7 veces al día. Así que multiplique 7 por los años que usted tiene. Ahora multiplique esos años por los días que implican esos años. ¿Cuánto tiempo, si usted tuviera la memoria suficiente, cuánto tiempo se tendría que pasar confesando pecados? El resto de su vida. Así que no puede ser eso. Tiene que ser otra cosa. ¿Qué es? Bueno, confesar los pecados no tiene que ver con decir todos los pecados que yo tengo, sino con reconocer mi culpa. Reconocerme pecador. Cuando yo reconozco mi culpa, reconozco que tengo pecados ocultos, y yo digo, Señor, reconozco que he ocultado pecados. Que aunque en la iglesia parezco el más santo de todos los santos, tengo pecados ocultos. Tengo que limpiarlos, tengo que sacarlos. Muchísimas cosas, hermanos. Créame, mire, la liberación espiritual, que es el pan de los hijos. ¿Sabía que el pan de los hijos de Dios es la liberación espiritual? ¿Sabía eso? Jesús estaba delante de una mujer que tenía su hija endemoniada y el demonio le hacía desastres, la tiraba en el fuego, bueno, de todas cosas. Y entonces ella le pidió que liberara a su hija. Y Jesús le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Fue durísimo, durísimo. Pero ella tenía fe. Y entonces le respondió, sí, pero los perros comen aún las migajas que caen de la mesa. Y cuando Jesús escuchó eso, le dijo, mujer, qué fe que tienes. Y le hizo el milagro. Y le hizo el milagro. Pero eso estableció algo, que la liberación es para los hijos. Para los hijos. Usted tiene el derecho al pan de Dios. Y el pan de Dios es ser libre. Libre espiritualmente. Pero sabe, el 99,99% de las liberaciones que hacemos en la iglesia, que tenemos en forma a veces individual, ¿saben por qué viene? Cuando la persona confiesa sus pecados ocultos. Porque había allí pecados ocultos, entonces aparece toda esa atadura que los tiene con enfermedad, con desgracia, su familia es un desastre. Bueno, todas las cosas que usted conoce malas, todas están por eso. Y cuando uno les ministra y entonces sale todo eso, es libre. Es libre. Y vienen los tiempos de refrigerio, sí. Y comienza a ver cómo todas las cosas fluyen para bien. Allí comienza la nueva vida, la sanidad del alma que afecta directamente al cuerpo y lo sana. Hoy le explicaba a la mañana algo que quizás les pueda servir a ustedes. Usted conoce que
allí en la primaria nos enseñaron el tema de los reinos, ¿no? Que el reino animal, que el reino vegetal, que el reino del hombre. ¿Se acuerda de eso en la primaria? Más o menos se acuerda. Algunos dicen, hace tanto tiempo que ya no me acuerdo si hice la primaria. No, pero seguro que le enseñaron. Entonces nos decían que el reino del hombre estaba por arriba del reino animal, el reino animal por arriba del reino vegetal, el reino vegetal por arriba del reino mineral. ¿Está bien? Es decir, que de abajo para arriba el mineral se sujeta al vegetal, el vegetal se sujeta al animal y el animal al hombre. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero claro, en el colegio no te enseñaron que hay un reino más, que es el reino espiritual. Y el reino espiritual está por arriba de todos. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando entró el pecado en la humanidad por Adán, el espíritu se fue. Y solo quedó el hombre, es decir, el alma, luego vienen nosotros. Ahora, dentro del cuerpo, dentro del hombre, está el siguiente orden. Está el alma, que le da la vida, y está el cuerpo, que manifiesta la vida. Si el alma está enferma, el cuerpo lo manifiesta, porque es lo que manifiesta la vida. Si tu vida está enferma, ¿dónde se va a ver? En el psicólogo. Se va a ver en tu cuerpo, porque tu cuerpo manifiesta lo que tu alma tiene. Entonces, cuando nosotros tenemos el alma enferma, lo vemos. Dice, ¿por qué vino esa depresión? Porque tiene el alma enferma. El cuerpo está manifestando lo que tiene el alma. Ahora, cuando viene este proceso que vuelve el espíritu es santo y viene y hace algo, nos limpia de ese pecado y sana el alma. Una vez que el alma está sana, el cuerpo se manifiesta. ¿Cómo se va a manifestar? Sano. Entonces, ¿cómo hace Dios para hacer milagros de sanidad? Simplemente manda su espíritu, sana el alma y el cuerpo sana. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el cuerpo para autosanarse. El cuerpo no tendría que nunca tener ningún problema con nada. Adán no tenía un tiempo límite. Dios no le ha dicho, bueno, Adán, vas a vivir, 1000 años. Me dijo, vas a vivir y punto. Nunca puso fecha de límite. Si Adán se lastimaba en el jardín, ¿qué creen que pasaba? Llamaba a Same. No, el cuerpo se sanaba porque estaba preparado para sanarse. Y si lo agarraba tétano, ¿me va entendiendo? O sea, el cuerpo estaba listo y así lo diseñó Dios. No tendríamos que pasar por nada de esto. Es más, Adán tenía autoridad sobre toda la creación. Aunque viniera un león a tratar de comérselo, le decía, cerrá la boca porque... Sí. Y se iba con la cola entre las patas. Pero ahora resulta que viene un bichito tan chiquitito que no lo podemos ver sino con un microscopio. Y viene y hace lo que quiere con nosotros, hasta nos mata. ¿Cómo puede ser? Simplemente porque el pecado trajo o introdujo algo que se llama corrupción. Después lo vamos a ver un poco más. Pero yo quiero que usted entienda que esa corrupción le quitó la cualidad que tenía el cuerpo de poder sanarse, porque esa corrupción trajo muerte al alma. El alma comenzó a morirse de a poco. Usted nace y ni bien nace comienza un proceso de muerte. Pastor, se le fue la mano. No. Usted dice, no, pero está creciendo. Sí, pero está yendo hacia la muerte. No puede evitarlo. Su cuerpo se está corrompiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios sana lo que controla el cuerpo, que es el alma. ¿Se acuerdan que estaba ahí Adán? Nada. ¿Qué hizo Dios? Le puso aliento de vida. En el momento que le puso aliento de vida, fue un ser viviente. Entonces, a ese aliento de vida es a lo que Dios viene, trata, limpia, y entonces el cuerpo se sana rápidamente, porque vuelve a tener la condición de poder sanarse. Yo he visto personas con cánceres, pero no terminales, peor que terminales. No había un solo órgano de su cuerpo que no tuviera todo absolutamente tomado por el cáncer.
y en 2 días verla parado en un púlpito dando testimonio de que ya no tenía cáncer. En 2 días. Así de simple, así de sencillo. Y me acuerdo que nos mostraba la uña porque todavía tenía las uñas negras, no pintadas, sino negras por lo que se estaba muriendo el cuerpo. Todavía las tenía negras. Se estaba todavía sanando. Pero ahí estaba. Y los médicos, todos los estudios y todas las cosas, porque no entendían, así que le hicieron de todo y no había más cáncer en su cuerpo. ¿Quién la sanó? Claro que fue Dios. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, tenemos que aprender lo que dice aquí en 1 Corintios 15, 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible, algunos que somos gorditos, agarremos la grasita, esto corruptible se revista o se vista de incorrupción. ¿Saben cómo era el cuerpo de Adán y Eva? Incorruptible. Pero se volvieron corruptibles. Y no estoy hablando de los políticos haciendo macana, estoy hablando de un desgaste, un degeneramiento del cuerpo hasta que muera. Dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjense cómo sería esto, que luego que entró el pecado, igual siguieron viviendo muchos años. Matusalén vivió 900 años, y eso es real, es en la Biblia. Porque algunos dicen, es un dicho. No, no es un dicho, está en la Biblia. Y muchos otros vivieron 700, 800, 500. Porque todavía venían trayendo lo que era la creación de Dios. Y a medida que avanzaba el tiempo y pasaban las generaciones, el pecado iba corrompiendo más y más y más el cuerpo. Hasta el día de hoy que vivimos con toda la ciencia que tenemos, todos los medicamentos, la vacuna, la qué sé yo, todo lo que tenemos, aún así no podemos vivir más de 80, 100 años. Cuando en realidad, años atrás, vivían 900 años. Hay una diferencia, ¿verdad? Eso lo hace el pecado. Y todo comenzó con aquel pecado original. Todo comenzó allí. Pero cuando llega el Espíritu Santo, eso cambia todo, absolutamente todo. Viene una realidad que es la realidad del reino. Jesús limpia, el Espíritu Santo vivifica. Vivifica. Cuando nos reconocemos pecadores y nos arrepentimos, entonces el Espíritu Santo, mediante la convicción de pecado, diga conmigo, convicción de pecado. Dice Juan 16:8, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. ¿Qué es la convicción de pecado? Es que venga el Espíritu Santo y te acuse de pecado. ¿Es eso? No, ¿no? ¿Qué es? Es que Él haga que puedas reconocerte pecador para que entonces venga Jesús y te limpie. Porque hasta que no te reconozcas pecador, no te puede limpiar. Es como alguien que tiene una enfermedad y la niega, nunca va a ir al médico. ¿Qué necesita para ir al médico? Reconocer que tiene la enfermedad. Voy a ir al médico. Necesito ir al médico. No, se me va a pasar, se me va a pasar. Sí, se te va a pasar en el cajón, pero tenés que aprovechar antes. Entonces, el pecado es lo mismo. Tenemos que reconocernos pecadores. Tengo que reconocer que soy pecador, que soy culpable, que no es la circunstancia, los amigos, el vecino, el otro, la que sé yo, el no sé cuánto. No, soy yo. Y cuando yo lo reconozco, entonces eso provoca que Jesús venga, me limpie y se termina el asunto. Pero claro, luego necesitamos mantener ese estado, un estado de limpieza al cual Dios llama santidad. Santidad. Santidad no es otra cosa más que estar limpio de pecado. Y tengo que mantenerlo. Es decir, no tengo que volver al pecado, no
a pecar, sino al pecado, y ahora explico la diferencia, y no a la rebelión delante de Dios. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. ¿Ustedes lo vieron los deportistas? ¿Qué hace, por ejemplo, un tenista? ¿Qué hace todos los días? ¿Y cómo entrena? Juega la bolita. Todos los días, con la raqueta, dale que dale. Entonces, una cosa es practicar tenis y otra cosa es de vez en cuando ir a jugar al tenis. El que practica el tenis es un profesional que se está perfeccionando en eso. Y la Biblia habla de no ser nosotros, que no caigamos en entrenarnos en el pecado. ¿Está bien? Que no practiquemos el pecado. Porque si todos los días salgo a practicar el pecado, sea cual sea el pecado, me estoy haciendo profesional en el pecado. ¿Tengo que decirle qué es eso? No, ¿verdad? Es decir, me vuelvo tan bueno pecando que hasta quizás puedo engañar en mi mente, capaz que hasta Dios lo puedo engañar. Capaz que lo puedo engañar a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Dios no puede ser burlado. Así que por mucho que practiques el pecado, no vas a poder engañar a Dios y te vas a ir al infierno. Entonces, una cosa es ser uno que se entrena en el pecado y otra es pecar de vez en cuando. Pecar de vez en cuando, como dice la palabra, hasta el justo más justo lo hace. Ese no es problema. El problema es practicar. Y el segundo del cual estamos hablando es no reconocerlo. No reconocerlo. Cuando yo reconozco que soy pecador, rápidamente lo confieso. Por eso Dios dice, bendito al que le son perdonados los pecados. Dios no dice, qué lamentable los que pecan. Dios dice, bendito a los que le son perdonados los pecados. Quiere decir que está disponible para nosotros, ¿qué cosa? Que se nos perdonen los pecados. Que se nos perdonen los pecados. Tres pasos que quiero darles para que no caigamos de nuevo en esa maldición del pecado. Primer paso, no intentes ocultarle tus pecados a Dios. No intentes. David dijo, yo intenté ocultar mi culpa. Me dije, perdón, leí mal. Él dijo que no quería confesar sus pecados, pero llegó un momento en que dijo, ya no voy a ocultar más mis pecados. Y fue y le dijo a Dios, voy a confesarte los pecados. Entonces, en el momento en que él lo dijo, dice la palabra de Dios, leímos ahí, que ¿qué hizo Dios? Lo perdonó, le borró. Segundo, busca a Dios, solo Él puede limpiarte. Solo Él puede limpiarte. Solo Él puede hacer algo que te ayude a no terminar en una muerte o en una enfermedad que venga por el pecado. Él dice allí en el Salmo 32, es nuestro refugio. Él no vino para hacernos juicio. Él vino para limpiarnos, para que no tengamos que pasar por el juicio. Por lo tanto, dice David, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Y tercero, hermanos, escúchele, sígale a Él. Él te va a mostrar por dónde andar para no pecar ni dejar de agradarle. Él te lo va a mostrar. Y ahora sí, quiero volver a traerles la palabra que el Señor me habló a mí. Y la palabra está en Salmos 32:8. Y Él me dijo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti
fijaré mis ojos. Saben, una de las cosas que escucho muchas veces de los hermanos es: pastor, yo no entiendo la Biblia. No entiendo lo que dice. Pero hermanos, si usted va a la palabra de Dios, habiendo pasado por el proceso de arrepentirse y declararse culpable, entonces Jesús vino, lo limpia, y el Espíritu Santo va a venir y lo va a vivificar, le va a dar vida y vida eterna. Pero luego ese Espíritu se va a quedar en usted. Y entonces cuando usted abre las Escrituras, ¿sabe qué va a hacer Él? Va a vivificar las Escrituras. Y le va a hablar a usted a través de la palabra de Dios. Le va a hablar a usted, como a mí me habló por esta palabra. A usted le va a hablar por otra. ¿Quién me dijo el otro? Vos que me mandaste que te había hablado, te había dado una palabra. Yo no se la di. ¿De dónde la sacó? Es que Dios le habló. Dios le dio una palabra. ¿Dónde estaba la palabra? No me digas qué palabra. En la Biblia. Es decir, ella fue a la Biblia y Dios le habló en la Biblia. Entonces no es que yo se la voy a explicar 400 veces, no tengo problema. Pero cuando usted llegue al punto en que el Espíritu Santo ya está morando allí, Él mismo le va a explicar la Biblia. Él mismo se la va a revelar. Lo que Dios procura es mostrarnos algo que sea para nuestro bien, no para nuestro mal. Él piensa de nosotros cosas buenas. Él piensa lo mejor para nosotros. ¿Sabe que Dios se la pasa todo el tiempo pensando lo mejor para usted? Decirle a alguien ahí al lado tuyo: Dios está pensando lo mejor para ti. Él siempre quiere bendecirnos, Él quiere sanarnos, Él quiere darnos todas las cosas y mantenernos en victoria. La palabra de Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darles el fin que ustedes esperan. No es el fin que Él espera, el que ustedes esperan. ¿Qué fin esperan ustedes? Andar por ahí tirado todo el tiempo dando lástima. No creo que sea su fin, ¿no? Entonces Dios quiere darte lo que tú esperas. Por eso está hablándonos todas estas cosas. Lo que Él quiere es que nosotros podamos vivir en el lugar y en la manera en que anhelamos y deseamos. 3 promesas están allí en esa palabra. 3 palabras que son promesa para nosotros, para aquellos que se arrepienten y confiesan su pecado y buscan al Señor. La primera dice: te haré entender. Te haré entender. Quiere decir que cuando lo hacemos, todo eso, arrepentirnos y todo lo que vimos, confesar nuestro pecado, lo que hace Dios es me hace entender. No ando por ahí sin entender nada. Él me hace entender. Lo segundo, te enseñaré el camino. Porque claro, una vez que entiendo, ahora me puede enseñar el camino. Y ya no voy a tener que tomar decisiones a ciegas. Ahora voy a saber cuál es el camino. ¿Qué tengo que hacer? Esto, lo hago. ¿Y cómo va a salir? Por supuesto que bien. Por supuesto que bien. Hermanos, cuando nosotros decidimos ir a Cuba, no decidimos porque habíamos planeado hacer un viaje de vacaciones, juntamos el dinero y preparamos y reservamos el tiempo y qué sé yo, todas esas cosas, y nos fuimos a Cuba a disfrutar la playa. Y cuando llegamos allá nos enfermamos, nos robaron. No, que pasa de todo. El otro día estaba leyendo que hay 80.000, no, ¿cuánto eran? 80 eran, no me acuerdo si eran 1.000 o 80 personas. Para el caso lo mismo. Había un montón de gente en una isla en China y no se pueden volver. Porque llegaron y empezó una epidemia de COVID de nuevo ahí. Y no los dejan salir, no pueden volverse a su país. Qué lindas vacaciones, ¿no? Quizás tendrían que haber consultado a Dios, ¿no? Tengo que irme de vacaciones. El punto es que nosotros no lo hicimos así. Nosotros estábamos totalmente en otra cosa. Mirando la iglesia, viendo todo lo que hacía a la iglesia aquí en Argentina. Pero Él vino y dijo:
se van a Cuba. Y claro, nosotros dijimos, ¿y con qué nos vamos a ir a Cuba? No tengo con qué pagar el pasaje. Pero él me estaba mandando a Cuba. Así que, ¿qué hizo? Nos pagó el pasaje. Ah, vino un hermano y le da plata. No. ¿Se sacó una rifa en pasaje a Cuba? Tampoco. Él pagó los pasajes. Yo solamente le pregunté a la empresa y ella me dijo, acá están, ya se los emito. Y emitió 4 pasajes para ir a Cuba. ¿Me va siguiendo? Ahora, cuando llegamos allá, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer lo que nos había dicho que hagamos. Porque si cuando llegaba allá, yo me iba y me pasaba una semana de vacaciones, entonces iba a tener las consecuencias del pecado. Pero fuimos allá porque Él nos hizo entender y nos enseñó cuál era el camino que teníamos que seguir. Y fuimos. Y hoy en Cuba hay 2 congregaciones que están creciendo y creciendo y creciendo. Y Dios está obrando hoy. Hoy, miren, Cuba está pasando por un momento muy difícil. No solo porque todo el mundo lo está pasando y obviamente Cuba, aislada, cerrada y todo lo que usted conoce, obviamente le afecta 10 veces más. Sino que además el otro día cayó un rayo donde tienen las reservas de petróleo y se prendió y explotó todo y se prendió fuego todo. Así que están todos sin luz. Antes se le cortaban mediodía, ahora directamente se quedaron sin luz. Y sin luz, ellos no pueden, obviamente, recibir la señal nuestra. Y es una iglesia que el pastor está acá. Bueno, el pastor está allá porque es el Espíritu Santo, ¿no? Pero me refiero físicamente, predicamos desde acá, ellos reciben la señal, la emiten, la ponen sobre una pantalla y es como si yo me fuera ahora y usted mira en la pantalla y me venga ahí, poneme un ratito ahí. ¿Podés? Ahí está. Entonces, mira, no me mira a mí, miren la pantalla. ¿Está? Ellos me miran así y escuchan mi voz. Así es la iglesia en Cuba. ¿Está bien? Gracias. Así que sin luz, sin corriente, obviamente se quedaron sin culto. Así que ayer me llamó y estuvimos orando y estuvieron toda la noche haciendo una vigilia porque para ellos era terrible. Pero mi respuesta fue, no se hagan problema. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Y hoy a la mañana, cuando empezamos el culto, me llega un mensaje de Leonor, que es una de las 2 líderes allá en Cuba. Me dije, pastor, tenemos luz. Amén. Y estamos conectados y estamos viendo el culto. Amén. Dios tiene todo bajo control. Si Él dijo que iba a estar ahí, si Él nos mandó, Él va a responder por cada situación y por cada momento. Entonces no tenemos por qué temer. Yo no tengo miedo ni tengo ningún problema con lo que pase allá porque sé que lo que hicimos fue porque Él nos mostró el camino. Amén. Entonces las decisiones tenemos que tomarlas y tenemos que tomarlas en el Señor, guiados por Él. Amados, luego dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y alguno dirá, qué macana me va a ver lo lío que hago. Se va a dar cuenta cuando salgo con los muchachos y... Pero Dios no está para eso. Él no va a poner sus ojos sobre ti para acusarte. Él pone sus ojos sobre ti para otro propósito. No son para juicio. Es para cuidarte, es para guiarte, es para bendecirte y fundamentalmente es para poder perdonar tus pecados. Cuando te equivoques, diga, Señor, me equivoqué. Salomón, cuando él terminó el templo, comenzó a orar para poder entregar, para poder consagrar el templo. Y me llamó la atención que le pidió a Dios que los ojos de Dios estuvieran de noche y de día sobre el templo. Y yo me pregunté, ¿para qué? Y entonces en Primera Reyes 8 dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. ¿Qué oración pensaría hacer Salomón?
¿qué oración pensaría hacer? Que necesitaba que el Señor lo escuchara. Y en el versículo 34 dice, tú oirás desde los cielos. Es decir, que la oración era lo que tenía que oír Dios. Y ahora le va a decir lo que tenía que oír. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo. Lo que Salomón le estaba pidiendo es que los ojos estuvieran sobre ese lugar, sobre esa casa, sobre ese templo, para que todos puedan ir ahí y pudieran confesar sus pecados y Dios los perdonara. Esa era la función. Salomón sabía que si los ojos de Dios estaban sobre el templo, entonces él perdonaría los pecados del pueblo, que allí obviamente fueran y confesaran su culpa. ¿Sabes? Hoy tú eres el templo de Dios. Y Dios dice aquí la promesa, mis ojos estarán sobre ti. Mis ojos estarán sobre el templo que eres tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo y mis ojos estarán sobre ti. Y si te equivocas, y si erras, si pecas, allí estarán mis ojos. Porque si miras para el cielo y dices, me equivoqué, ¡zum!, te perdona en el momento. En el momento te perdona. Y solo para cerrar, hoy el Señor quiere que te vuelvas al camino de la bendición. Hoy el Señor te está pidiendo, te está llamando que te vuelvas al camino de la bendición. Que salgas del camino de muerte, de enfermedad, de pecado. Y que te vuelvas a la bendición. Y si dices, pero no sé cuál es ese camino. Bueno, el Señor dice, yo te enseñaré el camino. Yo te enseñaré el camino y ya nunca más te apartarás de mí. Por eso la palabra de Dios dice, por tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún hay tiempo. La oración de los justos en este tiempo. Diga conmigo, la oración de los justos en este tiempo. Ese va a ser el tema del miércoles que viene en la Escuela del Espíritu, a lo cual los invito a todos a estar. Parece en las ¿cómo se llaman? Las series, que siempre que está por terminar te dejan el gancho, ¿viste? Para que vengan. Hoy les dejo el gancho para que vengan. Más allá de esto, el Señor está esperando que nosotros podamos confesar que realmente nos sentimos culpables. Pero no para condenarnos, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino para perdonarnos, para sanarnos, para sacarnos de ese peso que tenemos constantemente encima. Porque no me diga que no le pesa el pecado que hay oculto. Porque yo viví eso. Me enseñaron a vivir en la mentira. Mamé eso y entonces vivía en la mentira. Pero llegó un momento en que no soportaba más. Porque a veces ni siquiera sabía cómo tenía que hablarle a la persona que tenía enfrente. ¿Qué le dije a este? Porque era tanta mentira que ya no me acordaba qué le había dicho de esto. Entonces tenía que tener una especie de agenda. A ver, a Juan le dije esto, a Marta le dije esto. Era una locura. Y ni que hablar los matrimonios. Ni que hablar los matrimonios. Por eso Dios nos llama a vivir en transparencia. En transparencia. Mire, cuando yo solté todo eso, me confesé delante de Dios, no de los hombres, de Dios. Cuando me confesé culpable delante de Dios y Dios me limpió, realmente vino ese tiempo de refrigerio en mi vida. Me sentía como que volaba, como que estaba en el aire. Es una libertad tan inmensa, tan grande, que es imposible de describir. Vivir en transparencia. No tener que estar pensando que si dije, que si no dije. El otro día, lamentablemente, leí una noticia de una joven que se quería ir con los compañeros de secundaria, creo que era, en Estados Unidos, como a 1.300 kilómetros de una ciudad, a pasar unos días de vacaciones y qué sé yo, y todas esas cosas. Y la madre sintió que había un peligro y le dijo, no vas a ir.
Por supuesto que pelearon un rato largo, pero finalmente la chica dijo, bueno, está bien, entonces déjame que vaya a lo de tal persona a estar unos días con ella. Bueno, ahí sí te dejo. Pero era mentira. Ella llegó ahí y se tomaron el micro y se fueron. Estando en ese lugar, una noche salió para ir a ver a los otros que estaban en otro hotel. Un depravado la secuestró, hizo todo lo que quiso con ella y luego la mató. Y estuvieron años, años y años para encontrar lo que quedaba de ella. La mentira nunca paga bien. Nunca paga bien. Nunca paga bien. La mejor manera de vivir es vivir transparente. Y si hay pecado, confesalo. Dios te perdona y te saca de ese lugar. O puedes salir solo, sola. ¿Verdad que no puedes? ¿Verdad que no se puede? Entonces, ¿para qué seguir sufriendo? Si es el momento, yo confieso, Señor, aquí estoy, soy culpable. El Señor dice, no hay problema con el pecado. Para mí el pecado ya está resuelto. Para ti es un problema, pero para mí no. Así que lo borra de un solo plumazo. Y te hace completamente libre. Te saca un peso peor que una mochila llena de piedras. Y te sientes liviana. Liviano. Empiezas a caminar como que si fueras saltando. Y ahora puedes decirle a todos. ¿Saben por qué el alcohólico puede decirle soy alcohólico? Porque ya está limpio del pecado. O el drogadicto, porque una vez que sos limpio no tenés problema de confesarlo. Porque una vez que lo dijiste, ahora eres orgulloso, en el buen sentido, de que ahora estás limpio. Entonces puedes decirlo sin problema. Soy limpio. Ya no soy así. Era, pero el Señor me limpió. ¿Cuántos cigarrillos por día? 3 atados por día. Trató de hacer todos los métodos habidos y por haber que conocía, los hiciste, ¿verdad? Todos. Y siempre volvió. Hasta que un día le dijo el Señor, no fui yo. Hoy algunos dicen, no, porque el pastor no, yo no tuve nada que ver. Ella sola le dijo al Señor. Ese fue el último día que fumó. ¿Van ya? 15 años que no toca un cigarrillo. El que te hace libre es Dios. Solo tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Yo soy culpable. Y el Señor te dice, no importa, pero yo soy el que sana, libero a los culpables. Yo te saco de esa cárcel, que no es física, es mental y es espiritual. Y te libero para que vivas libre. Y para que puedas ayudar a otros. Hoy ellos 2 ministros en la iglesia están ayudando a otros. Es importante que podamos entender lo que Dios hace con las vidas de los pecadores. Jesús dijo, el que está sano no necesita médico. Jesús vino a buscar a los pecadores. ¿Y qué iba a hacer con los pecadores? ¿Le iba a tirar al lago de fuego? No, los vino a limpiar, perdonar, sanar y hacerlos libres. Libres. Que tú puedas salir de tu casa y decir, me voy a tal lugar. Que Dios te bendiga y te guarde. Y no que tengas que estar mintiéndole a dónde vas. ¿Qué vas a hacer? Y que vivas bajo esa mentira para que el diablo en algún momento te trunque la vida simplemente porque tú se la regalaste a él. Hoy te quiero llamar a lo que Dios está llamando, a que seas libre por completo, sana por completo, que recibas la vida eterna, es decir, una vida que no va a tener fin, a que puedas caminar con esa soltura de los que son transparentes y que te puedas presentar delante de Dios sin sentimiento de culpa o condenación, porque ya te hizo libre. Ya te hizo libre. ¿Cuántos necesitan tiempos de refrigerio?
Si usted necesita tiempo de refrigerio, póngase de pie. Y quiero que mientras comenzamos a adorar a nuestro Dios y a pedirle al Espíritu Santo que venga, a decirle que lo necesitamos, porque no podemos salir de este lugar, del lugar donde estamos, no físicamente ahora. Mientras le decimos eso, usted comience a decirle a Él cuál es su pecado oculto, o simplemente declararle que usted es culpable de pecado. Y esto es tanto para el creyente más creyente, porque todos pecamos, como para aquel que todavía no ha logrado recibir a Cristo en su corazón. Confiésele. Y entonces el Espíritu Santo pondrá esa convicción de pecado en su vida. E inmediatamente el Señor Jesucristo vendrá a borrar todos sus pecados para hacerla completamente libre. Libre. Y que pueda vivir una vida totalmente diferente, en una nueva realidad, como dice ese cartel. Una realidad del reino que nos permite andar en luz. Y que nada de nuestra vida tenga que ser ocultado, porque a la luz se ven las manchas, sino que acá estoy. Amén.